Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás, bebecita? Aquí estoy, pochora de... Me dijiste recién que había que... me dijiste recién que había que grabar y me tuve que alistar en 10 minutos. Yo ya me había hecho la idea de que hoy día no íbamos a grabar y que no se salía el episodio nuevo, po. Y calabaza, Todavía un una para su misterio. casa. Todavía es un misterio si tenemos episodio o no tenemos episodio. No, yo no dije cuándo. Yo no dije cuándo. No dije jueves, puede ser viernes, puede ser sábado, bien sábado. O puede ser que nunca. Si, pero... si la gente nos escucha y esto no está el jueves, ya sabe qué pasó, po. No terminé de editar. Aquí estoy, po, bebecita. ¿Y tú? Aquí. No, está como días maratónicos, semanas maratónicas, entonces. ¿Has sobrevivido? ¿Apenita? Oh, pero raspando. Yo. Sí, dañando esa pared. Estoy en ese limbo en el que yo no sé si estoy durmiendo, estoy viva, estoy soñando. Es una eterna pesadilla. Yo creo que esta es la mejor parte. ¿Hay cachado cuando uno tiene más de un sueño? Y como que va de sueño en sueño. Ay, me carga. Este es como ese entremés del sueño que es como bonito y después viene la pesadilla otra vez. No, y los pocos momentos que he tenido para poder dormir así como harto, contaditos. Por ejemplo, creo que fue hace como 3 días. Despierto con pesadillas. Entonces, como, ¿por qué eres un cuerpo tan desgraciado que lo poco que tengo para disfrutar me lo quitas de esta manera? Me encuentro que no. Sí, yo sé que estoy haciendo las cosas mal, pero algo estoy pagando. Es lo que tú estás viviendo no es vida, guaguita. Tienes que, yo te dije hoy día, tienes que cambiar Algo lo que estás hacer. haciendo mal. Vivir. No, güey. Punto. Pero eso no se bromea. Lo estoy haciendo mal. No sé cómo vivir. A mí nadie me enseñó esta wea. ¿Qué estás bebiendo? Vámonos directo al grano. Estoy tomando una Corona Hard Seltzer, pero esta vez de mango. Sí, les muestro ¿Ruca? la latita. Dije rico, Ruca. Dijiste ruca. Dijiste ruca. No es mi favorita, pero no está mala. ¿No? ¿Tienes sabor a mango? No. No. Me imaginaba tiene, como sabor de Sprite con mango. Una cosa así me lo imaginé. Tiene más sabor como a lima. No. ¿Y dónde dejaron el mango? En la ruca. Hay cachado esa comida que dice sabor a no sé qué, o sea, o sabor a no sé qué, y tú leí los ingredientes y nunca lo tuvo. Sí. Así de Maruchan. Por ejemplo. Qué rico Maruchan. Por eso lo amo, porque jamás tienen verdad pollo ni ninguna hueá. Todos los químicos. Yo estoy aquí con souvenirs. Su sangría. En verdad quería cerveza, pero me lata bajar al subsuelo. Sí. Mucho frío igual. Está congela. No tan así, igual, más al lado de ese lugar. Pero era como, ya no quiero, me voy a chao. Y como esto estaba a la mano, quedaba poquito, y ya me sirvo esto. Yo no quería grabar. Que la gente lo sepa, que yo no quería. Yo ya me había hecho la idea, porque no íbamos a grabar nada. Cuando tú no me preguntas, ¿vamos a grabar, estás segura? O no, primero cuando no me preguntas si es que, ¿a qué hora? Yo ya sé que no hay interés. Segundo, cuando me cuestionas, ¿estás segura que quieres grabar? Sé que no hay interés. Es que yo tenía planes. Siempre. Es que yo, o sea, es que lo que pasa es que no estoy acostumbrada a grabar los miércoles. Y como no grabamos ayer, como que yo dije, no, a lo mejor no, fingers crossed, a lo mejor no. Y como que me hice el plan de, me voy a ir a consumir una cosita y me voy a acostar temprano, porque igual hoy día fue un día extenuante para mí. Pensé que iba a decir productivo. ¿Por qué? Fue productivo, porque hoy día, a diferencia de John List, fui a trabajar. ¿Qué te acuerdas de ese señor? Para nunca olvidar que él salía con el diario de su casa y hacía como que trabajaba. Hoy día fue a trabajar, me levanté temprano, dormí mal, la vendí, está pasando por una crisis de crecimiento, o le duelen los dientes, alguna weá, no sé, ya no sé cómo justificarla. Pero algo está pasando y no es algo bonito. Así que hemos estado comiendo mal. En fin, da lo mismo. Le estoy entregando mi energía. En volar le mandas tus pesadillas. Sí, te imaginas. Algo así.
¿Ya dijimos algo bonito? No, no has dicho. ¿Y tú? ¿Dijiste? Ese y tú significa me paso, salto, lo siguiente. Pasa palabra. Paso palabra. Yo, ¿qué me pasó bonito? Tuve examen el lunes y dije, chao, cerramos. Tuve examen hoy día y dije, chao, cerramos. Así que Congratulations. Estoy en la despedida. Qué maravillosa despedida. ¿No te queda nada más de clase? No. Mi última clase fue el lunes, que en teoría no debería haberla tenido porque esta semana de exámenes. Pero ese profesor no respeta nada y no hizo clase hasta el último día. Y desgraciado. Sí, así son. Ahí se ven. Y hoy día nos llevó galletitas. Estoy segura que su señora las hizo. En unas bolsitas individuales. Y te la iba pasando cuando te iba a entregar la prueba, cuando te iba. Te las pasaba. Entonces las tiraste en la cara. Si yo no como te tu apuesto mierda. que tienen leche. Te apuesto que tienen huevo. En verdad sí lo pensé, pero dije, ¡ay, muchas gracias! Y lo guardé, así como que era muy entusiasmada. De hecho, la ofrecí, pero todavía está en la mochila, creo. Bueno, no se va a echar a perder. A ver. Habla nomás bien, vas a buscarla. No creo que están acá. Yo no tengo nada bonito que contar. He tenido una vida bastante plana estos días. Ay, no se ve bien porque tenéis la cámara... Como que nosotros nunca nos vemos bien. No, es que tampoco... ¿Son navideñas? Sí, una es una estrellita y la otra una guada deforme. Así que da lo mismo si no lo veis porque yo tampoco sé lo que es. Pasemos a la salud. ¿Lo vas a hacer tú primero? No, dale tú. ¿O yo? Dale. Ya. Yo le voy a mandar un saludo a Gabriela.agl. Que nos escribió, no sé en qué capítulo fue, pero en un capítulo que tú dijiste que tenía ese guante de béisbol. Y yo te dije que lo trajera para acá. No sé qué capítulo fue ese, pero ella preguntaba si es que lo habías venido a tasar. Claro. Y no, pues no ha venido la Claudia, así que no sabemos si es que ella sería millonaria o no, o vale 5 centavos. No estamos seguras de... Aún no sabemos el valor. De la quizás tengo pedazo de trofeo aquí, no lo sé. Weona. Sí, que todavía está. ¿Te imaginas ya para lo hubiese votado? Pues te guarda pura mierda, pero ¿te imaginas lo hubiese votado? No creo. Siempre existe la posibilidad. Mi saludo. Yo igual, hacer su cachoreo, no confío en mí, que le voto los cachoreos. O sea, yo me voy directo a YouTube, porque se sabe, yo soy amante de YouTube. Una luchadora. No, y siempre amando lo que no me ama, así que me mantengo en esa. Y el saludo es para Mariel Erices. Ella nos escribió en el capítulo de Un amor psicópata. Dice que encuentra muy cool lo que hacemos y que nos daba las gracias por el material que entregábamos. Así que muchas gracias a ti por vernos, por escucharnos, por acompañarnos, por escribirnos. A Mariel Erices. Un saludo, Mariel. Yo le voy a dar un saludito a Melissa Tapia, que nos escribió desde Buenos Aires, Argentina. En esa foto que pusimos cuando estábamos de Hare Krishna en el culto, dijo que al fin nos conocía. Y que siguiéramos así, que siempre la acompañamos de ida y vuelta en su trabajo. Muchos saludos para ti, Melissa, y felicitaciones a todos nuestros oyentes y amigos argentinos, porque Argentina pasó a la final de la Copa del Mundo. Vamos, Messi. Estoy muy contenta por ustedes y ojalá la ganen, chiquillo, el domingo. Fingers crossed. Sí, y un bonus antes de irme a mi saludo correspondiente, porque no estoy segura si ya fue o iba a ser la defensa de tesis de nuestra Fran Bebé, la Fran Bebé para los amigos, y que nos había pedido un saludo de últimas buenas vibras. Así que esperamos, si es que esto ya pasó, que haya sido todo un éxito, no lo dudamos. Y en el caso de que todavía no es, aquí va toda la buena energía para que termine ese proceso de la mejor manera. Una Fran Bebecita. Pura buena vibra para ti, Fran. Y por tu apoyo eterno al podcast, muchas gracias. Y el saludo de... Ese fue un bonus track. El saludo de... Sí, pues sí dijiste. ¿Sí dijiste? Sí. De YouTube es para Isabela Kioka. No sé cómo se pronuncia, pero esperemos que sí. Ella nos comentó en el episodio de El Todopoderoso, el caso del chico de Punta Arenas.
Y bueno, ¿Ya? en general ella comentaba sobre el caso, pone, que es muy impactante, que ya no lo conocía, que se había quedado pensando en la complicidad que había entre los pacos, la iglesia, los abusos sexuales y la ¿Qué muerte. dijiste? No, como que no sé hablar. Así que no sé, en verdad, qué palabra usé para en vez de decir sexuales. Y ella hablaba de todo esto que se arrastró desde la dictadura y todo lo que estaba sucediendo en verdad en el país. Todo esto es como, tú sabes, estas cuestiones estas conexiones, cómo se tapaban entre todas sus cosas, estos poderes. Y que nos da muchas gracias por, sí, vernos hasta ahora. Que nos da muchas gracias por mostrar esta historia y por lo que hacíamos. Y que ella nos escribe desde Chile y que nos agradecía por acompañarla. Muchas gracias a ti por acompañarnos a nosotras, por comentarnos, ¿Claudia? por todo. Dime, amiga. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Isabela Quioca. Yo ya le mandé saludos, parece. Sí, yo sé que yo no, porque el primer comentario Sí. que ella hace en YouTube. ¿Se escribe CIOCCA? Sí. Sí. Un doble saludo para ti, ¿Fue hoy? Isabela. No. Ah, En otra ocasión. Más maravilloso aún, porque si se dan cuenta, la Isabela nos está escribiendo en todas partes. Oh, ¿cómo? Se lo merece. Sí, merecido, estrellita. Sticker. Sticker en la frente. Que te ponía la carita. Eso te iba a decir. Como en el jardín. Yo llegué ahí como con la carita feliz. Los timbres, era lo mejor. Sí. Un timbre para ella. Con carita Y feliz, yo como una no me estrella en la bañaba, frente. me duraba toda la semana. No, mentira. Sí, siempre me bañé. Y después la adultez cuando iba a carretear también, hay que sacársela como Sí, sacándose la piel. Iba y venía de la disco. ¿Te imaginas? Nunca pagaba entrada. Pero la En guata toda la estaba careta que universidad. no saliera. Sí, la cagó. Hay que jabonarse con pasión. Ahí eso no hubiese funcionado, ¿sabes dónde? Es que esa gente no podía ir a Ese tío tatuajes de por vida en todo el cuerpo. Ay, man, no supero la weá del jabón. Oh, yo ¿Qué le tampoco, hizo jamás. jabón a ella? No. Una necesidad en este mundo, digo, sobre todo aquí pasa. Yo recuerdo en Chile que había malos olores. Aquí yo no es que vea tanto malos olores, o sienta tantos malos olores, pero de que la gente se vaya. No, a veces se ve a lo lejos. Sí. Sí. Este hueón es hediondo. Sí, no, hay gente que tú lo ves de lejos y dices, huele a mierda. Pero no, aquí me pasa que la gente se baña menos, harto menos. Sí, pues. Son se bañan súper menos. malos para el agua. Son Entonces, alérgicos. sí, no. De repente, Harto menos. sí, Es verdad sí. esa weá. A veces piensan que una lavada de poto es suficiente y el pelo ahí no, vamos con el spray en seco. Ese champú seco es la solución. Y ¿sabes qué? Es tan común. Hoy día mi supervisora, este es como un bonus track. hoy día todo es bonus track. Sí. Hoy día cuando fui a la pega, caché que una de mis supervisoras, yo de repente le veo como el pelo cochino a ella, pero weón, hoy día la weá se paraba sola. Sí, no, aquí no necesita Ángel, lo producen. No, y ella tiene el pelo largo, así como yo, pero así, ¿cachado? Cuando tenía el pelo Pero como muy abierto. grasoso se te llega como a partir. Sí. Sí. No. Ella necesita hacerse esa Yo no- trenza no, que separan el yo me pelo, enojo. que tiene separado sola. Sí, yo la verdad, Sí, no. yo no... Mal. Yo digo así como, no hay que hablar de los cuerpos ajenos, no hay que hablar de esto, pero de la higiene ajena sí hay que hablar. Amigo, báñate. Sí, de eso sí. De la higiene hay que Ya lo hablar. mismo las cuerpas. Pero Sí. la higiene, chiquillos, se hace mal ahí estar sucio. Pero yo no Uno recuerdo guarda ahí esto, yo no recuerdo nada. cositas. Probablemente sí había gente de onda cuando estábamos en la U. Sí había gente, sí, de hecho sí me acuerdo. Ay, Me weona. acuerdo de alguien muy específico. Weona. Pero... Yo me acuerdo de varios. Me Sí. acuerdo de gente como que le nevaba el hombro. Sí, también me acuerdo de esa wea. Sí, lo recuerdo, la verdad. Lo había olvidado. Y me acuerdo que esa persona habló con una amiga mía. Un saludo para ti, que tú nos estás escuchando, que sabes que tu pololo le nevaba el hombrito. No sé quién es. Y después te digo. Porque lo único que conozco es que No, pololeó con una amiga tuya, yo lo encontraba re limpio, pero no sé, quizás yo vi otros tiempos. Pero yo creo que sé que Puede es de qué estoy ser, puede hablando. ser que viste otra etapa. Sí, otra etapa de la limpieza. Pelito bien oscuro. Sí, no, sí Yo sé, te lo juro. sí sé de qué estoy hablando. Pero yo juré, Le nevaba el hombro. según yo era limpio. Es que a lo mejor en la época que yo lo que conocí, tú que lo conociste más, Sí, era era más mejor limpio. higiene.
Ah, puede ser. Sí, pero en esa época era la época así como súper perfumado y todo andaba súper perfumado. Yo después a ustedes les perdí el rastro. Po. Me empecé a juntar con otra gente que no se El bañaba. rastro del olor. Y cambié de segmento. Otros que no se bañan me juntaban. No, yo, bueno, en general, no sé, hay gente. Sí, echarle agüita, amigo. La agüita. No hay mucho pedir. A mí me pasa de repente que en la U voy caminando atrás de gente y me llega el olor de su pelo. Pero el olor así, no es su pelo limpio, así como que rico su champú. No. Me llega el olor a pelo con grasa. sus... Sí, weón, y es como, pero para que me llegue el olor a la distancia. ¿Sabes lo que me acordé? Cuando la última vez que viniste te fui a buscar al aeropuerto y te estaba esperando en las maletas y había una mujer, una pareja al frente mío, al frente, así como de espaldas hacia mí. Y la weona se tiró tremendo peo. Y yo atrás, así como que la miré. Y con la weona así como... ¿Y te quedaste ahí? ¿Te lo comiste? No, sí, después como que me fui para el lado, pero weona, era tremendo. Si te dije que apenas llegaste, te dije... Sí, me acuerdo que me dijiste. Esta weona de acá se tiró tremendo peo. Y las vergas. Las vergas, sé que hay de todo, chiquillos. No vengan para acá, muy feo esta ciudad. No, sí, van a turistear cuando pasen de un hotel a otro, en ese pasillito que hay entre las ciudades de hoteles que hay acá, van a ver harta gente que vive en la calle y harta gente que también se ve que no se baña y que quizás no vive ahí. Mucho. Mucha suciedad. Pero se usa el no bañarse. Quizás le entrega algún aroma, alguna cosa especial. Un cesapil. Sí. Porque incluso cuando yo he hablado aquí de bañarme más de una vez al día, es como, ¿qué? Pero tú con la gente, a lo mejor esta hueá la voy a cortar, quizás, con la gente que tú has pololeado acá, son limpios. ¿Se bañó? Es un requisito, pues weón, ni cagando. No sé, que de repente tú decís, voy a bajar los estándares. No, hay un límite que rompe el deseo y yo puedo aceptar muchas cosas. Y bueno, he aceptado muchas cosas. Pero hay una weá que no, ¿te imaginas? Ay, no, bueno, no podría. Prefiero yo ser la hedionda de la pareja. Esa weá, poco probable. Pero prefiero yo ser la hedionda de la pareja. No podría. En general, gente que hace ejercicio, entonces tiende a bañarse igual más, pues, porque bueno, sí, pues, pasa. No puedes quedar con el hedor. ¿Cachai? Pero me ha pasado que hay algo que yo encuentro así bien asquerosito. No solo en mi caso, sino que también lo he escuchado a otras personas. Y puede ser una coincidencia, la verdad, no sé. Pero ha sido mi experiencia. Que las parejas aquí a veces, después de que tienen el acto sexual, no se bañan. Y es como, loco. Después te vayas a trabajar, vaya a hacer tu vida, y es como, ¿esto es en serio? Y esto lo he visto a nivel personal y a nivel de otra gente que conozco. Y es como, ya, entendí que te bañaste, por ejemplo, antes de acostarte. Aquí se usa mucho bañarse antes de acostarse. Sí, mucho. Más que bañarse en la mañana. Ya, lo entendí que te quisiste ir a acostar y estar en una cama limpia y descansar de manera limpia y limpiarte en la noche. Pero si sexiáis, y si sudáis, suda la raja, pues weón, encuentro insalubre. Suda la raja. Literal. Le corre la gotita por ese año. Gráfica. Ya, bueno, después de esta conversación de los hedores y los jugos personales, vamos a dar inicio a lo que ustedes desean escuchar. Sí, vamos a lo que vinimos. Y antes de eso, recuerden, se pueden suscribir en todas las redes sociales, estamos donde se les ocurra encontrarnos como Copas y Crímenes, y además no olviden donar para la campaña de Juntos por Nachito, aún estamos muy lejos de la meta, y las actividades siguen corriendo, y la familia sigue necesitando la ayuda, así que no olvide compartir la información además de donar. Y ahora vamos a lo que vinimos. Sapolina. Adelante. Déjame abrir esta cosa. Pase usted. La verdad, no me después de usted. Mientras la Claudita encuentra su PPT. Mientras la Claudita pega la cartulina. La cartulina. Yo les voy a decir, chiquillos, que se suscriban y nos pongan las 5 estrellas correspondientes, ya sea en YouTube o en Spotify. Y no puede ser que tengamos más de 5.000 seguidores en Instagram, pero no tenemos 5.000 suscriptores en Spotify o YouTube. Así que pónganse las pilas. Que tengamos más de 5.000 en TikTok. Y no en Gracias, Spotify TikTok. o YouTube. De la nada, llegaste con 5.000 seguidores. Creces como el ave fénix. Ya, bobita. Estamos listos y dispuestos. El día de hoy seguiré con la temática de la semana.
Tú sabes cuál es, bebita. Y creo que... I'm so surprised. Porque no lo conversamos. Creo que los crímenes que han sido resueltos, incluso si esto significó que pasaran muchos años, deben ser, al menos para mí, mi rama favorita del true crime. Es sentir que la justicia llega aunque sea tarde, o que las familias pueden al final tener un cierre a su dolor o al menos alguna respuesta que quizás necesitaban. La incertidumbre de un caso sin resolver es una agonía con la que las familias viven y una pesadilla llena de ansiedad que jamás termina, más aún si el caso es de tu propio hijo. El día de hoy viajaremos a las Europas. Vamos a Europa y nos dirigiremos específicamente a los Países Bajos. Netherlands. A la ciudad de Brunssum, en Limburgo. Me pillaste en toda la geografía. No tengo idea dónde queda ni una ni la otra. Vámonos a los Países Bajos, ¿no? La historia del día de hoy ocurre en el verano de 1998. Pero hay que darle un poquito de contexto. ¿En el verano europeo? Sí, pues verano europeo. En el 98 estaba la Copa de Francia. Verano europeo vendría siendo como nuestro verano también, porque estamos en la parte... No, nuestro verano en Estados Unidos. Sí. Junio, julio, agosto. Sí. La Copa del Mundo en Francia, 98. Sí, exactamente. Nicky Verstappen nace el 13 de marzo de 1987 en Heilbronn, una pequeña comunidad de Limburgo de tan solo 800 personas. Él pertenecía a una familia tradicional, vivía con sus papás, tenía una hermana menor y un perrito. Era un niño muy sociable, cariñoso, le gustaba pasar mucho tiempo con su perrito, hacer deportes. Que un niño hace finalmente. Normal. Yo jugaba mucho con mis perros cuando chico. Yo lo tuve mucho en la calle. Pero mi perro no me quería mucho, así que no. me quiso después, la adultez. En el verano de 1998, Nicky tenía 11 años. Sin mucho entusiasmo, asiste a un campamento de verano. El año anterior había logrado convencer a sus papás para no ir, porque a él le gustaba hacer otras actividades durante esta temporada, como por ejemplo pasar tiempo con su perro y con su familia. No es que en verdad tuviera algún rechazo con el campamento en sí. Tú que fuiste a las colonias, ¿tú dirías que las colonias en Chile son como el símil de los campamentos de verano en otros países? Sí, en el caso de la que yo participé habían recursos, había hartos recursos que puso la municipalidad, entonces sí, era muy parecido a lo que es los campamentos que uno se imagina en Estados Unidos o en Europa. Ahora, los campamentos que estaban aledaños al mío eran, ya sea por Scout o por otras ramas que llegan ahí, en general son para niños que se encuentran en riesgo social o de muy escasos recursos de distintas zonas de Santiago. Entonces es un poquito distinto por el nivel de violencia que podía existir a veces. Dependía mucho de las edades, claro que los niños en verdad encontraban que era un privilegio estar ahí, así que se comportaban en su mayoría, pero variaba mucho. Nosotros estábamos como en el cielo de los campamentos. Si teníamos los niños que eran premiados por notas, por otras cosas. Yeah. Entonces, pero sí, la dinámica es muy parecida, todas las actividades son muy parecidas, el fin es muy parecido. Entonces, y qué bueno que lo mencionaste, porque hay mucha gente que no sabe que existen campamentos de verano en Chile. Y sí existen. Muchos. Yo no sabía, hasta grande. Sí, existen campamentos de verano y campamentos también de invierno. Entonces, el 8 de agosto, Nicky y otros 36 compañeros toman un bus rumbo a este campamento de verano. Cada año los niños entre 8 y 12 años de la ciudad donde él vivía podían asistir a esto. No le encontré ninguna parte si tenían que pagarlo o no, pero como hablaban de como que era muy abierto, yo me imaginé que era casi que era parte de la ciudad. Lo ponía. Aparte dijiste que eran 800 personas. Sí, claro, era pequeño, pero piensa que se juntaban más comunidades, porque no era en su ciudad, donde estaba el campamento. Como un campamento de verano de películas, los niños eran divididos en grupos que serían designados a un líder o un supervisor y una carpa donde ellos dormían. Nick estaba con amigos en su grupo, era con 4 amigos. Las actividades típicas comenzaron el mismo día, juegos, competencias, fogatas en la noche. Todo lo que uno alguna vez ha visto en una película que tenga un campamento de verano. El 10 de agosto, el grupo de Nicky despertó cerca de las 5 de la mañana porque uno de los niños tuvo que ir al baño. Y tú sabes, estábamos durmiendo todos en la misma carpa, entonces te moviste tu saco de dormir y en verdad al lado a despertar.
Pasado peo. Puede ser. Una hora más tarde, a las 6 de la mañana, los niños del grupo vuelven a despertar. Y esta vez se dieron cuenta que Nikki no se encontraba en la carpa, pero pensaron que había ido al baño o había salido, porque los niños igual salen, entonces no se piden permiso entre ellos. A las 8 de la mañana era la hora de ir a desayunar. Pero el grupo de Nikki estaba incompleto, porque Nikki aún no volvía. Por lo que se alertó a los demás líderes del campamento, de los supervisores, los que comenzaron a buscarlo por todo el recinto, pero sin resultado positivo. Los supervisores pensaron que Nikki se había escapado del campamento y comunicaron esto a sus papás. Tuvieron que llamar porque, obviamente, había que decir que el niño no aparecía. Y también le informaron que pensaban que el niño se había escapado. Su mamá sabía que Nikki no se escaparía, porque él no era así. Si bien él estaba nervioso por este campamento y no era el más entusiasta, sí tenía ganas de estar ahí. No fue obligado. No era quizás como un rasgo de su personalidad escaparse. Tampoco. No, ella no lo vio en ninguna forma probable. Para ella esta versión simplemente no tenía sentido. Está acompañado de un presentimiento muy fuerte que ella tenía de que algo muy malo había pasado. Sus padres viajaron inmediatamente hacia el campamento, que se encontraba a 45 minutos de donde ellos vivían. Tampoco era muy lejos. Al llegar al campamento, los padres comenzaron a revisar todo y se dieron cuenta que los zapatos de Nikki aún estaban en la carpa. Entonces, si Nikki deseaba escapar de ahí, ¿por qué lo haría descalzo? Exacto. Nuevamente se realizó, estamos hablando de un niño de 11 años, nuevamente se realizó una ronda de búsqueda. Registraron el lugar de punta a punta y Nikki no apareció. Por lo que cerca del mediodía se llamó a la policía. Llevamos varias horas de desaparecido. Durante la tarde... 6 horas. Claro, a las 6 de la mañana se dieron cuenta y al mediodía lo llamaron a la policía. Durante la tarde el grupo de búsqueda había crecido significativamente. Amigos de la familia, vecinos, compañeros, personas de la comunidad. La gente salió en la búsqueda de él, no tan solo en el recinto, sino que en sus alrededores. Ellos sabían que Nikki no podía estar muy lejos, si es que estaba solo. Pero la sospecha más grande era que él no estaba solo. La policía se enfocó en los supervisores del campamento. Fueron a sus casas, entrevistaron a sus vecinos, por si alguien posiblemente había visto un niño de 11 años por el área. Uh-huh. Aunque esto pueda sonar como que había urgencia en su búsqueda, la realidad es que no. Los únicos que decían que algo malo estaba pasando eran sus padres. Los demás creían que él había escapado. Quizás por el hecho de ser una comunidad tan tranquila, no se ponían en el peor escenario. Quizás pensaban que era un juego de niños, o quizás solo porque habían pasado un par de horas. Pero la realidad es que la situación estaba volviendo loco a sus papás. Ellos tenían muy claro que aquí no había ningún juego. Siendo uno de los días más calurosos de ese verano, el campamento mantuvo al resto de los niños jugando como si nada estuviera pasando, una medida de distracción. Lo que claramente demostraba el poco sentido de alarma que existía en verdad en ese momento. Los niños jugaban en el mismo lugar, mientras los adultos buscaban a Nikki en un mundo paralelo. Cayó la noche, y aunque Nikki no aparecía, Nikki aún no aparecía, por lo que se solicitó que las fuerzas armadas ayudaran y empezaran a asistir en la búsqueda, además de toda la gente que ya estaba participando. Esto mientras los amigos de Nikki aún se encontraban en las carpas, como si absolutamente nada hubiese pasado. Irresponsable igual de la policía de no dar aviso a los otros papás de que hay un niño que está perdido. Porque, yo no sé si no daban aviso, si piensa que estaba todo el mundo ahí, quizás sí sabían. Y entonces irresponsable los papás que no te lleváis a tu cabro chico. Porque ya se viene, el niño, para ellos estaba solamente extraviado o se había escapado, pero los policías deberían haberse puesto en todas las posibilidades de que quizás esa es una escena del crimen y la estás destruyendo, dejando toda esa gente ahí, jugando como que no pasa nada. Es que nunca se toma como una escena del crimen. Mientras los niños se encontraban en sus carpas, la policía andaba alrededor, se escuchaban sirenas, se escuchaban gritos llamando a Nikki. Como que nada hubiese pasado, pero a la vez todo estaba pasando. A la mañana siguiente, sí, Nikki continuaba desapareciendo. Sí, era un mundo paralelo.
A la mañana siguiente, como dije, Nicky continuaba desaparecido, por lo que se decidió cancelar el campamento. Y todos los niños fueron enviados a sus casas. Pero uno sabe que un día desaparecido es una pérdida gigante. O sea, Sí, una hora de que avance es mucho en una investigación. Puede pasar demasiadas cosas. La policía, sus perros, la Fuerza Armada, la familia, los voluntarios continuaron con su búsqueda. Cerca de las 9 p.m. del 11 de agosto, el tío de Nicky dijo haber visto algo cerca de un pino que se encontraba a unos 1000 metros del campamento, porque la familia empezó a avanzar, a abarcar más población. Y ahí yacía el cuerpo de Nicky sin vida. Nicky se encontraba sin camiseta, con ropa interior y con un pantalón de pijama. Este pantalón se encontraba al revés, tanto de atrás hacia adelante como de adentro hacia afuera. Oh. Presentaba una herida en su cabeza que a simple vista se veía bastante superficial y no como para que fuera una causa de muerte. Y aunque él estaba en el bosque y sin zapatos, sus pies se encontraban completamente limpios, por lo que era difícil de creer que él había llegado hasta ahí caminando y solo. Inmediatamente se sospechó de homicidio y que habían dejado su cuerpo ahí. Su primera pista era que estaban cerca de un estacionamiento conocido por ser un lugar de encuentro de sexo clandestino entre hombres. Pero fuera de eso, esa zona era demasiado tranquila. No había nada extra que pudiera decir qué pudo pasar aquí. 600 personas asistieron al servicio fúnebre de Nicky. Casi toda su ciudad. La familia estaba en shock. Sí, casi toda la Sí. ciudad. No podían entender que hace un par de días habían enviado a su hijo al campamento, que ni él el niño ni siquiera estaba convencido de ir, y que un par de días después estaban en un funeral. Los resultados de la autopsia se demoraron cerca de 2 meses en llegar. Esto debido a que era verano y las policías, investigaciones, todos se encontraban bajo un personal. Entonces todo era más demoroso. Yo lo encontré absurdo. Sí, yo igual. Ahí encontraron que Nicky había sido drogado, abusado sexualmente. Pero este primer resultado no incluía la causa de muerte, porque decían que no había podido ser determinada. Por lo que se realizó ¿Decimos que lo habían drogado? No. Tiene que estar en los papeles, pero no en la investigación que Mm. Yo asumí que había sido abusado sexualmente por que el pijama llama. estaba dado. Sí, yo también. Apenas vi esa parte. Como que se lo pusieron en la oscuridad, ¿cachai? Vale, rápido. También. Se realizó una segunda autopsia y se llegó a las mismas conclusiones. Solo que esta vez se agregó sospechas de sofocación como causa de muerte, pero no había nada que lo concluyera. La investigación continuó y continuó y continuó. La información y lo obtenido en las pericias que se tenía era, o sea, en verdad, ¿qué se encontró? Un papel higiénico con semen que se encontraba cerca del área donde se encontró el cuerpo de Nicky. Una colilla de cigarro, una botella de cerveza y el ADN obtenido de esto no pertenecía a Nicky. De ninguno de estos elementos. Y no se podía tampoco decir que, por ejemplo, en el caso del papel higiénico, eso contuviera material genético de alguien que tuvo solo un encuentro fortuito y que no estuviera en ninguna relación con el niño. Porque, como mencionaba anteriormente, a unos metros se encontraba un estacionamiento que era conocido casi como un motel. Y no había ningún imagino problema. que lo periciaron. Sí, pues sí quedó Igual dentro, hicieron una quedó dentro de las investigaciones. Por eso ya. lo primero que se encontró en ese momento era que no era de él, nada más. Que no había material genético del niño en esas cosas. Un año antes de este asesinato, se había comenzado una base de datos de ADN en ese país, en los Países Bajos. Pero esta era bastante limitada. Estamos hablando también de los 90, todavía pasaba 2000. O sea, si bien era avanzado el tema del ADN, tampoco era tanto.
Y además era de uso restrictivo. Por ejemplo, las policías no tenían acceso, tenían que solicitar un permiso a través como del juzgado o de los peritos que tuvieran a cargo de la investigación. Entonces no todo el mundo tiene acceso al ADN, porque se ve el ADN como algo muy privado. 40 muestras de ADN de diferentes hombres fueron tomadas para este caso, en primera instancia. Entre ellos de supervisores del campamento, vecinos y visitantes que estuvieron en el área. Pero ninguno correspondía con el ADN del papel. Se encontró un pelo de color similar al de Nikki, que era colorín, en el auto de uno de los supervisores. Y este se envió a un análisis hasta Reino Unido, porque obviamente el país no contaba con tantas cosas como de adelanto tecnológico. Entonces igual pedían ayuda como a sus países vecinos. Y esto fue... no tuvo ningún resultado positivo porque no correspondía al niño. Pero estaban buscando, estaban tratando de encontrar información. Cada pericia realizada terminaba siendo insatisfactoria y la lista de sospechosos se achicaba cada vez más. La primera persona de interés y quizás la de mayor interés era el fundador del campamento, Josh Barton, quien era un hombre de 80 años, el que había sido director de un colegio, pero que había sido despedido y arrestado por abuso sexual en los años 50. Este arresto fue solo 3 meses. 3 meses. 3 meses en los 50. Pero me sorprende que los 50 le dieran algún tipo de condena. Sí, al menos lo habían echado del colegio. Dije, algo. Es más de lo que hicieron por el pelado Rimsky. Exactamente. En Punta Arena. Pero de tener a cura. No, quizá por eso. No tenía ese poder. Se sabía que había estado alrededor de la carpa de Nikki, porque además de ser de fundador, él trabajaba en el lugar. Según él, porque él estaba viendo a otro niño que esa noche había sufrido una quemadura. Por lo tanto, estaba en el área, por lo mismo. Y el día de la desaparición de Nikki, él no se encontraba en el lugar. De hecho, él se había enterado horas más tarde porque él había salido muy temprano en la mañana a un funeral de un amigo. Todos estos eran datos comprobables. No por eso me da sospechoso. Entonces igual tenía su coartada. Claro. El viejo cochino. Si bien el señor, de todas formas el señor tenía un comportamiento errático durante toda la búsqueda. De hecho, fue él el que le dio la información a la policía sobre ese estacionamiento donde los hombres se juntaban a tener sexo casual. Yo pensé que la policía sabía, que todos sabían. No era conocido, no era como público. Era como underground. Sí, era su escondite. El que sabe. En la investigación se comenzó a ver todo lo que era el pasado de Barton, este fundador. Y se encontró que posterior a su paso por la cárcel, este gran paso, él había fundado este campamento de niños y además había creado un club de fútbol y que le gustaba rondar los camarines de los niños y tomar fotos a todos los niños del campamento, sobre todo cuando estos se encontraban sin polera. Pero fuera de este comportamiento poco usual, él no había tenido ningún cargo posterior al que había tenido en los 50. De hecho, era considerado como un ciudadano ejemplar. Posterior a la muerte de Nikki, una niña que había asistido previamente al campamento declaró que ella creía que él había abusado de ella, pero ella estaba durmiendo. Y fue una noche en que ella estaba enferma y él la fue a ver o a cuidar, y cuando ella despertó, ella se encontraba sin ropa y tenía dolor en su abdomen bajo. Pero era solo una sospecha, había sido el año anterior, por lo que no habían pruebas y ella ni siquiera estaba segura. Y esto no llevó a nada. Además de eso, no había ninguna prueba que uniera a Barton con el secuestro y asesinato de Nikki. La familia se acercó a un periodista de la televisión, que era muy conocido porque se dedicaba a ayudar a la familia, a potenciar investigaciones. Su nombre era Peter R. de Bryce. Él, al poquito tiempo después, publicó el primer documental en profundidad de este caso. Esto fue como en abril del 99. Y esto puso mucha presión en la policía.
Porque la prensa siempre pone presión en la policía. Si no se hace ruido, esto muere en el camino. Y la familia lo sabía. Y además para ellos les interesaba que más gente supiera, porque si más gente supiera, más presión iba a haber. Por eso era tan importante que apareciera en la tele. Y también entre más gente sabe, también puede ser como, oye, yo vi algo, claro, o yo escuché esto. El boca a boca funciona para todo. O era boca en boca. Boca a boca. En el caso de ellos era más como que más por apoyo, porque la comunidad donde todo esto pasó era tan pequeña que sí o sí todo el mundo sabía qué pasó. Nada más que la gente de afuera presionara para que la investigación continuara. La investigación, la prensa, los cuestionamientos puso muy incómoda a la comunidad, ese sector. Y estos se empezaron a alejar poco a poco de la familia. Más aún cuando mucha gente de la comunidad apoyaba, adoraba y amaba a Barton, aquel chiquillo fundador. Y como la gente del pueblo se alejaba de la familia de la víctima. Al principio hubo una división, porque pensaron que había una casa de brujas contra este señor y no habían pruebas, lo que era cierto. Pero a la vez era la persona más cercana, era con pasado de abuso y que se sabía que tenía comportamientos sospechosos. Entonces la familia igual se centraba en lo que tenía. Y ella quería que, por ejemplo, si a una persona la nombraban como sospechoso, ellos querían que fueran a esa persona y averiguaran la vida de esa persona. Y está bien. Y esto a la comunidad no le gustó, porque era como, estaban molestándolo a él cuando él hace tantas cosas por la comunidad. Cuando él ha recibido premios por persona ejemplar de la comunidad. Señora, a veces no significa nada. Déntrese. Sí, eso pasó. Y la familia empezó poco a poco a perder. Lo mismo de John Wayne Gacy también era como conocido en la comunidad y respetado y mató más de 30 personas. Pero este viejo no, bueno, lo que se sabía es que tampoco había matado a nadie, había tenido este pasado, y no toda la gente tampoco sabía que él tenía este pasado, porque había sido los 50. Estamos hablando de los 90. Ah, no era como de conocimiento público. No. Y de hecho no fue tan terrible, se tuvo solo 3 meses preso. Pero yo encontré que fue como esta es la mayor persona, el principal sospechoso, pero sí hubo mucho sospechoso. Y la cantidad de gente que yo encontré que tenía antecedentes de abuso en los alrededores de centros para niños, yo encontré que era impresionante. En este caso al menos. Es que ahí es donde están siempre, po. Sí. Como las moscas a la caca. En julio el caso fue declarado como sin resolver. A pesar de que la familia incluso tuvo reuniones con la reina. ¿En julio de qué año? De ese mismo año. Estaba en el 99. Esto pasó en agosto, entonces ya montamos julio el siguiente. En menos de un año. Sí. La familia intentó moverse, mandó cartas hablando de la negligencia que existía de parte de las policías. En el 2001 apelaron al Ministerio de Justicia y pidiendo que se reabriera el caso, que continuaran. Además de reiteradas apariciones en la televisión rogando para que no se dejara este caso de lado. Y bueno, esto a la larga, si se escuchó, la gente entendió y la opinión pública se manifestó y este caso se reabrió. Pero se decidió que la investigación iba a comenzar desde cero. Todo lo que anteriormente se había hecho iba a considerar como antecedente, pero que todo lo necesitaban desde cero. Las entrevistas iban a ser todo desde cero. Igual bien, po. Si no llegaron a nada antes, yo encuentro que es lo correcto que partan desde cero. Sí, y aparte que partir desde cero también te hacía revisar qué cosas se hicieron mal antes. ¿Qué faltó antes? Es como una nueva visión de todo. ¿Cachai? Me imagino también que eran otros detectives. Exactamente, todo era diferente. E incluso en algún momento el caso pasó a la división de cold case, estos casos sin resolver, y esa división son otro tipo de investigadores. Sí. Con esta nueva investigación se encontró nueva información. Entre ellos es que la hora estimada de la muerte de Nikki había sido entre las 2 de la tarde del 10 de agosto
y las 9 de la mañana del 11. Es decir, que cuando Nicky había, todo ese tiempo, todas esas horas que los papás lo estaban buscando, Nicky estaba con vida, en alguna parte. Y que el cuerpo fallecido de Nicky fue depositado, fue dejado en esa zona. No, nada de lo que le hicieron fue ahí. Y lo que la familia pensó, que su hijo estaba vivo mientras buscaban a su hijo de manera poco seria, mientras estaban pensando que él se había escapado. Y que todo esto podría haber sido diferente. La historia podría haber sido muy distinta si se lo hubiesen tomado como era. Además de esto, se encontró sangre en su ropa, en pijama y la ropa interior, pero resultó ser solo ropa, o sea, solo sangre de Nicky. No tenía ADN de otras personas, de terceros. Esta investigación 2.0 arrojó múltiples pericias que estuvieron muy mal hechas. Y además se dieron cuenta que había evidencia que había sido destruida. Por ejemplo, una de las pericias que estaba muy mal hecha, que tú me lo mencionaste justo un ratito antes, que el campamento nunca fue considerado como escena del crimen. Entonces, todo lo que pasó ahí, y hay que pensar que el niño estaba ahí durmiendo, o sea, todo empezó ahí. Todo eso se perdió. Y ellos consideraban... Y el tráfico de personas, como se dice en inglés, no sé cómo se dice en español, sí, pero también. Que caminen de un lado a otro, las pisadas, la destrucción del suelo, que entren y salgan de las carpas, es como... Me imagino tampoco que había un policía tomando notas de quién iba y quién venía, ¿cachai? Se buscaron a los hombres que habían estado alrededor, porque ahí tomaron ADN, acuérdate que al comienzo sí lo hicieron. Pero cuando fueron a buscarlo, por ejemplo... Mientras lo buscaban a Nicky y los otros niños estaban jugando como que sin nada, sí, pues. No había un registro, me imagino yo. No, y tienes que pensar que te estoy haciendo preguntas a ti, porque podría estar involucrado, y a la vez te dejo el libro en un ratito y tú tienes que ir a cuidar a los otros niños. Para mí no tenía ningún sentido. Si bien yo sé que no puede ser tratado como sospechoso, pero paremos esto. Porque hay alguien aquí que hizo algo. Pero es que como inicialmente no fue considerado secuestro, sino que estaba como que el niño se había arrancado. Así lo quisieron ver. O sea, era la búsqueda del niño, no la búsqueda de un secuestro, que es completamente diferente. Y dentro de las pericias también dijeron, se perdió la gran oportunidad de revisar los basureros del campamento. Esos basureros podrían tener el ADN de la persona, porque hay alguien que estaba ahí alrededor. Y eso podría haber entregado en verdad a la persona que le hizo algo. Porque lo único que sabían era de un cuerpo que había sido dejado al lado de un árbol. Pero lo que sea que pasó, pasó en otra parte. Y la única manera de saberlo hubiese sido teniendo una escena, que no se tenía. Claro. De hecho, el árbol tenía una huella, como para que la gente, no el árbol en sí, sino que cerca del árbol, donde la gente podía llegar en auto, en bicicleta, en alguna forma, o incluso a pie. Todo ahí tampoco se revisó. O sea, si alguien llegó, no se tomó fotos de las pisadas, como para tener ideas, todo eso se perdió. Y es como lo mínimo, si sé que están depositando un cuerpo, hay huellas de pies. Todos los zapatos de alrededor, si son tan pocas personas. Sí. Tampoco se hizo. Muchos otros sospechosos, como Barton, con pasado de abusador o de acosador de niños, aparecieron en el camino. Tanto locales como internacionales. Y uno sabe que esto también de repente hace que las investigaciones se vayan por un camino sin fin, y es pérdida de tiempo, de recursos, y con esto fue que se fueron a buscar asesinos seriales de Francia, de otras ciudades, gente que incluso ya estaba fallecida en el momento que estaban haciendo esta segunda investigación, pero que había estado viva cuando esto había pasado. Entonces, todo esto estaba llevando a nada. Y nuevamente, ninguno de estos, hay algunos que ni siquiera habían estado cerca del lugar. Entonces era como, ya, está bien que haya un asesino serial que se dedique específicamente a niños en el rango etario y haga lo que le hicieron a él, pero no estaba en el área ni en el mismo país. Entonces, como que no tiene ningún sentido, ¿cachai? Pero bueno, quizás si la investigación no hubiesen llegado a esa conclusión. Era demasiado irse por las ramas. Sí. A la familia lo agradecía, ya al menos están buscando, yo creo. Al menos están haciendo más de lo que se había hecho antes. Sí. En el año 2003, Barton fallece. Aquel señor de 80 años, que ya no tenía el viejo de Generac. El de Generac.
Y en el mismo año la familia decidió también cambiarse de casa. No dicen si fue antes o después, cuál de las dos cosas, pero pasaron el mismo año. Lo que fue extremadamente difícil para ellos, porque la pieza de Nicky había quedado tal cual como él la dejó el día que él se fue. Entonces, desde el 98 al 2003 la familia, yo creo que si bien una herida que jamás cerró, esto fue rasgar una herida, yo creo, como excavar, como enterrar no un dedo, meter un dedo en la cuchillo. llaga. Sí, para la familia tener que deshacerse de las cositas de él. Yo me imagino terrible. Eso es bien común en las familias que pierden niños por Dejar todo igual. Cualquiera sea el motivo, que dejan todo exactamente como lo tenían, porque es tu mayor recuerdo, porque la pieza al final es el mundo de esa personita y los representa, ¿cachai? Sí, pues hay gente que no lava ni siquiera las cosas que tenían porque no quieren que pierda su olor. Es que se aferran a lo poco que les queda de ellos. Y yo lo entiendo. Yo creo que yo haría lo mismo. Yo también. Encuentro terrible. Y sobre todo en el caso de ellos, que no había respuesta. Ellos ya sabían lo que le había pasado, lo que le habían hecho, pero ellos querían saber quién fue, que hubiese un responsable. Y cómo era posible que alguien pudiera hacer algo así y simplemente seguir con su vida. Y porque no había ningún responsable. Pero tú dices, ya, pero por último, ¿quién estaban a cargo del niño en el campamento? Por un tema de que no los cuidaste, igual dejaron que cualquier persona entrara, por ejemplo, que alguien tenía que ser responsable de alguna forma, y no había nadie. Aquí la responsabilidad de los papás, porque lo dejaron ir, listo. Y yo lo encuentro terrible, porque tú estás entregándole a tu hijo, es como confianza full. Yo por eso no me gustan los campamentos. A mí no me gusta nada en realidad, pero sí. yo siento que para mí ya es un tema dejar a la Bendy en la sala cuna, en un daycare, donde está en un recinto cerrado, con cámara, que tú tenés que poner la huella digital para entrar, pues si no, no puede entrar cualquiera. Y no me imagino dejarla que se vaya a quedar de noche a otra parte, con gente que yo no conozco, ¿cachai? Que no los voy a conocer a todos. Tú estás confiándole lo más preciado que tenía, extraños igual, y para la otra persona, la gente como tú, que eran como los supervisores, se llaman, monitores, mucha la responsabilidad también. Sí, monitores. Sí, monitores, es mucha la responsabilidad. Sí, pues el equipo es grande, en general cuando se trabaja en eso, hay harta gente que está involucrada, pero es como confianza nomás, que el de al lado no sea un pervertido. Y son 1000 ojos, eso sí es la verdad. Nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana para ir a despertar a los niños a las 7. Y después nosotros los dejábamos acostados, si no es posible durmiendo, porque yo tenía que irme cuando ya no escuchaba ningún ruido desde afuera. Nosotros estábamos en cabaña, no en carpa. Y eso era como a las 10, 11. Y de ahí nosotros nos íbamos a hacer el programa para el día siguiente. Si en verdad no se duerme. Quienes trabajan en campamento se disfruta demasiado. Se pasa muy bien. Es que desaparecí del mundo porque no hay ni siquiera internet. Bueno, en esa época no había nada de eso. Era maravilloso. Pero a la vez es agotador y hay que estar con 100.000 ojos. Porque no solo el hecho de que le vaya a hacer a pasar algo a los niños. También hay un tema de que hay niños que van en una edad que la sexualidad florece. Y hay que estar con 100.000 ojos. Y es como complejo. O sea, yo decía, una persona de 19 años haciéndome cargo de niños de 12, un grupo, no sé, un grupo de 10 niñas de 12. Es complejo. Pero ahí los papás igual confiaban harto. Y había niñas que en verdad, bueno, mi grupo era muy bueno, yo te dije, ¿no? Mis grupos fueron muy buenos. Pero de todo. Y es complejo. Pero continuamos. Su madre decía que ella despertaba en las noches y escuchaba la voz de su hijo, que la llamaba. Pero cuando ella iba a buscarlo, él ya no estaba. Y que esto era una eterna bendición y pesadilla a la vez. El seguir escuchándolo y él nunca llegar a él. Qué terrible. Terrible. En el 2004, el periodista Peter, el amigo de la familia, averiguó sobre que había unos nuevos avances de ADN y empezó a hacer, porque él todo lo vocalizaba, todo lo que averiguaba, en verdad era una persona que ayudó mucho a la familia, a decir que el país tenía que ponerse al día con ese tipo de investigaciones, que si había nuevos análisis, que si ya estaban en el país, que las policías tenían que empezar a emplearlo con este tipo de casos, o sea, haciendo presión.
desde su vitrina. Pero nada pasó. Súper bien, bien ahí. Sí, Mi el favorito bien. hasta ahora. Sí. Hay notas del diario así como de lo importante que él fue. De hecho, la familia cree que él fue crucial en todo. Al año siguiente, una nota de suicidio con estas típicas con recortes de letra y palabras. Aparece. Ya, como de la tele. Sí. Aparece puesta en el lugar que era conmemorativo de Nicky. Como esta, que hicieron como una animita, pero en versión europea. Y ahí en esta nota de suicidio además salía confesando el crimen. Entonces la policía empezó a investigar y qué sé yo, y llegaron que era una persona que tenía problemas psiquiátricos, que estaba haciéndolo por atención, que nunca estuvo ni siquiera involucrado y que ni siquiera estaba cerca de la ciudad ni vivía cerca de la ciudad cuando todo eso había pasado. Así que se fue preso por disturbios o algo así, del orden público. Digo, bueno, yo no digo si era por problemas psiquiátricos, ¿para qué lo mandan preso? Asegúrense que tenga tratamiento. ¿Y no se fue preso como en un hospital psiquiátrico? No mencionaban, aparte que era como 2 meses y tampoco, un par de semanas. No era mucho. El mismo lugar conmemorativo, la misma animita, 2 años después nuevamente fue atacado, fue destruido. Y tampoco se entendía cuál era el fin de esto. Sí, estamos hablando de una animita para un niño de 10 años, 11 años. Yo no entiendo. O sea, ¿cuál es el fin de ir a destruir algo así? Y nuevamente la comunidad alarmó porque igual, si bien la comunidad se había alejado mucho de la familia y aún así, y no es que estuvieran en su contra, pero no estaban a favor de la persecución que se estaba haciendo a ciertas personas de la comunidad, no querían que, como aumentar el dolor, si ellos entendían el dolor de la familia, no es que ellos nunca estuvieran como del lado de decir, ellos no está bien que lo que hacen, sino que quizás no estaban de acuerdo en la forma. Pero ¿cuál era la forma? ¿Se sabía quién vulgarizaba la animita? No se supo nunca. Y si se supo, no salían los reportajes. En el año 2008, la policía anuncia que encontraron ADN en el pijama de Nicky. Pero que este no coincidía con el ADN del papel que había sido encontrado con semen. Por lo que se volvió al retesteo. Vamos con el ADN 2.0 para toda la comunidad. Entonces se retesteó primero los antiguos sospechosos. Y no hubo coincidencia. Incluso en el viejo cochino que estaba muerto. Aún no, pues. Porque estaba muerto. Todavía falta un poco, nena. Ah, ya, discúlpame. De todas formas, la familia estaba positiva, porque ya habían encontrado un ADN que sí o sí estaba en la ropa del niño, no era un papel que estaba cerca, entonces ya podían decir, porque lo otro era fácil de... Sí o sí, este correspondía. Este era alguien que hizo algo, porque el otro podía ser cualquier otra persona. En el 2010, la hermana de Nicky, que en ese entonces ya se encontraba en sus 20s, solicitó a todos los hombres miembros de la comunidad que se presentaran voluntariamente a ser testeados, porque mientras más ADN hubiese, más posibilidad había de encontrar a la persona. No necesariamente porque la persona que se presentara fuera, sino que tú podías ser un familiar de alguien. Sí. Sin saber. Asistieron cerca de un poco más de 100 personas. Pero no era suficiente. Entonces, el amigo Peter, el periodista, también hizo un llamado. Muchas más personas se presentaron. Él explicó en este llamado que era este testeo de ADN iba a ser único, que iba a ser solo utilizado para este caso y esta vez, y después se iba a deshacer porque mucha gente decía que podían guardar este ADN como en una base de datos, que podía ser utilizado para otras investigaciones, y ellos no querían eso. Entonces se tuvo que llegar al compromiso de que este ADN era de uso único. Ya. Para que más gente asistiera, si la idea era que más gente fuera. Igual yo creo que debe haber gente que tenía miedo de que su ADN después fuera utilizado para plantarlo en otra escena del crimen, o quién sabe, igual uno se pasa rollo. Sí, no, y que el hecho de que alguien tenga tu información, pues tú no voluntariamente la entregaste. Entonces eso también se presta para cosas. No sé, sí, es entendible igual, porque uno nunca sabe, tú sabes. Las justicias son un poquito especiales. Muchos más hombres se acercaron luego de este llamado que había hecho el periodista y nuevamente no habían coincidencia en el ADN. Y luego de esto se hizo la exhumación del cuerpo de Barton, que tú estabas preguntando. Y se tomó su ADN y tampoco coincidió. Así que el viejo degenereque no estaba involucrado. Quizá había dejado su degeneración en el pasado. Degenerequismo. ¿Quién sabe?
De que había sido un cerdo, lo había sido. Sí. Sí. Era mucho su madre, lo era. Sí, pues no, sí. Lo odiamos. Un cerdo con niños una vez, un cerdo con niños toda la vida. Para mí eso no se cambia. No se mejora ni se quita. Lo hiciste una vez, lo hiciste toda la vida. Esperamos que te estés revolcando en el infierno, viejo culiado. Junto con el pelado Rimsky. A ver, pero ahora hicimos más todavía, más profundo. En el 2017 volvieron a solicitar muestras de ADN y esperaban que esta vez fueran cerca de unas 20.000 personas. Esto a raíz de un caso que existió, no en los Países Bajos, sino que en Europa, donde estaban buscando a unos culpables y asistieron 16.000 personas. Y cualquier gente. Sí, se hizo un llamado, fue como una cuestión así como especial, pues, como una campaña para encontrar a alguien. Y con esto se encontró al culpable de ese caso. Entonces esto le abrió a la familia mucha esperanza de si se testeaba a todo el mundo posible, iba a aparecer alguien. Porque, no, como dije antes, no necesariamente mi ADN me iba a acusar a mí, sino que alguien que comparta mi ADN. Y yo pueda ser una persona que pueda dar cierta directriz. Claro. Pero no lograron los 20.000, pero 15.000 se presentaron, siendo el testeo de ADN más grande que había tenido los Países Bajos en la historia. Es N gente. Es 15.000 personas. Sí. Una quinta vergara. No sé cuánto tiene. Según yo, 15.000. Puta, súper equivocada. Porque se sabe que miento. Sí, no, yo no sé nada. A su vez, la policía también había notificado a ciertas personas que se encontraban en el área aquel día que había pasado el asesinato de Nikki y que necesitaban retestearse, porque recordemos que esto se reabrió la investigación, pues estamos haciendo retesteo a todo el mundo. O testearse en el caso de que alguien no lo hiciera. Y cuando no había respuesta, o sea, por ejemplo, te notifico, tienes que ir a retestearte porque tú vives en la zona. O tú estuviste en esta zona en tal fecha, tal día. Tú no fuiste a la solicitud, a la cita que te dieron. Entonces la policía luego de eso iba a visitarlos a las casas. Para asegurarse, ¿sí? Para asegurarse de que esta gente fuera a testearse. Bueno, esto sucedió y un hombre en específico no respondió a la carta. Cuando fueron a su casa no se encontraba en la casa. Y entonces ellos se dirigieron a su familia, porque necesitaban notificarlo. Y la familia les comenta que a principios de año él se había ido a Francia, y que luego de eso no supieron por él por meses, y que ya lo habían reportado como desaparecido, porque no se supo más de él. Y la familia, o sea, para la policía esto fue como, hay que averiguar un poco más sobre este tema, y comenzó a revisar el pasado de esa personilla, que vivía solo 20 kilómetros del lugar donde había sido encontrado el cuerpo de Nikki. O sea, una persona que no solo anduvo en el área, vivía en el área. Su nombre era Josh Birch. El que tenía... ¿De qué te reí? ¿De qué te cuesta decirlo? Es que el nombre del degenereque es igual, pero uno es con 2 O y el otro es con una O. Es como Jos y Jos. Son todos degenereque. Así que si usted se llama Jos, ya sabe, es genética. Este hombre tenía 35 años cuando Nikki fue asesinado. Y él pertenecía a unos scouts, por lo que él rondaba mucho los campamentos de ese sector. ¿Conocía el área? Sí, aparte que vivía en el área. Y también al ser scout, tienen conocimientos dentro de un bosque, de cómo manejarte en la oscuridad. Mucho conocimiento. Sí. Conocimiento que yo no poseo porque yo no voy a acampar nunca. No. Ay, perdón, me cayó. Yo no tampoco. No sé nada de eso. En los 80, Birch había estado involucrado en un caso de abuso sexual a un niño de 10 años. En los 80. En los 80. Específicamente en el 1985. Y de este caso, él solo recibió una sentencia de 2 años de libertad condicional. Eso fue su condena. Nada. Para eso, a este weón sí que para eso que no lo condena, hijo. Además de esta negligencia. Eso es como una palmadita en la mano. Sí, como si ya vaya con cuidado. Vaya por la vereda. Ya para la otra no. Sí.
Sí, comprométete por el chiquitito, dame el dedito. ¿Cómo se dice en inglés? Pinky Promise. Pinky Promise. Peculiar. Sí. Y además de esto, él no había sido puesto en la lista de abusadores o de hombres que están relacionados con molestar a los niños. ¿Cómo se dice en español los child molester? ¿Pedófilo? Aparte de eso, Sí, ¿abusadores sexuales contra menores? Sí, pero no son como que un término más general, porque son entre abusadores, acosadores. Ay, no me lo sé. Ya, pero en fin. Era una lista con personas que han estado involucradas en este tipo de delitos y que son personas que ellos saben que no pueden vivir a ciertos metros, que tienen ciertas restricciones, se supone. Bueno, él no debería haber sido scout. O sea, es que los scouts también son adultos. También pueden. Pero por lo general no son solamente scouts adultos los que van a hacer alguna actividad de scouts, siempre están rodeados de niños. Existe todo el tema de los abusos sexuales de los scouts en Estados Unidos. Fue gigante el movimiento que pasó, la demanda que hicieron. Cientos de personas abusadas. Bueno, él ya era grande y tampoco hablan de que como que se dedicara específicamente a eso. De hecho, después tengo que mencionar una labor que él cumplía y que yo no la entendí, no encontré ningún sentido porque no era nada que yo imaginé que esos scouts hicieran. Pero se supone que participaba. Ahora, nada de esto tenía que ver tampoco con lo que el niño estaba pasando, porque eran cosas como completamente aparte. Chivo. La cosa es que este cabrón no estaba en la lista, por lo tanto, esa era una lista que la policía tenía. Y fueron las primeras personas que ellos pidieron ADN, que le investigaron la vida, que hicieron todo. Pero al esta persona no estar en esa lista, él no pasó por ninguno de esos procesos de investigación. Solo era un vecino. ¿Y él no estaba en esa lista por un problema de administrativo? ¿Papeleo? Ya. No lo pusieron. Quizás porque su juicio igual fue raro. Si piensa que le dio un daño de libertad condicional. Porque no tiene ningún sentido. Entonces, la policía empezó a juntar como todas las cosas quitas que tenían. Era como, ya, fuera de que el señor estuviera desaparecido, tenía pasado. Además, bueno, no había estado en la lista, no pudimos saber de él. Pero, él lo habían visto rondeando. A él lo habían visto rodeando. ¿Cómo se dice? ¿Rondeando? Sí. El área de donde había sido encontrado el cuerpo de Nikki. Horitas más tarde de que el cuerpo había sido dejado ahí. Y lo habían visto, él estaba andando en bicicleta. Lo habían visto el mismo día. Sí, y la policía se acercó a preguntarle. Y porque estaba ahí, qué estaba haciendo, y su respuesta fue que él era scout. y que él estaba entregando cartas a otros miembros scouts del área. Por eso él estaba pasando por ahí. Y ahí pues, te dije, yo no entiendo qué tienen que ver las cartas de los scouts y que no entiendo nada. ¿Y qué tiene que ver eso con el área? Del lugar donde yo saqué esto, la niña, o la mujer, no sé, o hombre, no sé, en verdad no sé qué era la persona que lo hablaba, yo no sé por qué pensé que son mujeres. Que era escrito. El autora, decía que todas las respuestas que daban a cosas que no entienden eran como, es que era porque era verano, entonces que se hacía mucho calor y la policía no quería preguntar, quería como acabar con el día, cosas así. Todo era por el verano. Tan cansados los huevos. Sí, y yo así como... Tan sopeados. Si era verano, el cerebro. El día cuando mantuvieron a los niños en la piscina porque era el día más caluroso que existía, bla, 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 eran 35 grados y era como, por favor. Como que no tenía ningún sentido. Se mueren en la playa. A lo mejor. Bueno, qué terrible, pero quizás 35 grados para ellos quizás es mucho. No sé. Al parecer lo era, porque no podía pensar. Evidentemente la policía era bien hueona. Sí. Es como para pegarle un pape. Además, ese mismo mes que lo vieron rondando ese lugar, que lo pararon, le encontraron en su computador pornografía infantil. De la cual solo él. No, pero ¿a quién le encontró a él? La policía a él, porque tienen un sistema de rastreo, entonces tenían ubicado quienes tenían pornografía infantil, entonces el computador de él lo encontraron. Pero sí. Señores, ¿son hueones acaso? Sí, lo son. O sea, ¿qué le falta al caballero? Tenía que poner una pancarta, weón.
Sí. Un letrero de neón. Tenía Soy que haber- pedófilo. Sí, un tatuaje en el pecho, soy pedófilo. Porque no, uno decía, 2 años de libertad condicional es una mierda. ¿Qué crees que le hicieron por encontrarle pornografía infantil? Nada, pagó una multa. Nada, leer una advertencia. No te portes más Ay, mal. qué imbécil. No te tenés que portar mal, no hay otra segunda oportunidad. Así le hicieron. Malo. Me mandaron a acostarse temprano, porque eso no se hace. Te fuiste sin postre. Una semana sin televisión, Sí. sin computador, para que no hubiera material pornográfico. Degeneré que Su asqueroso. madre, weón. Qué Asco, ay, asco. es que... Fuera de esto, ¿tú crees que por el que le encontraron pornografía infantil hicieron algo para sacarlo del sector donde él vivía, alejarlo de niños, alguna notificación, algo en la lista? ¿Algo? Nada. Lo mismo que pasó con el otro señor de Genereque, que a pesar de haber tenido este pasado, él nunca tuvo ninguna prohibición de estar con niños. Por algo después fundó un campamento y después fundó una escuela de fútbol. Porque nunca hubo prohibición. Y el otro sí estaba en la lista. A pesar de haber estado Es 3 que, meses, ¿no? weón, es que a ellos ya le importa una raja, pues, Claudia. Si nadie los detiene, nadie les dice nada. Sí. Es como libre albedrío, ¿cachai? No, y a mí me sorprendió así como lo fácil que me voy a poner infantil aquí. Y es como, bueno, es como que no sé. Yo de repente pienso que esa weá es como tan extraña. Y con extraña me refiero a como inusual, que no es común, que no es como que algo que uno vaya a encontrar en cualquier computador. Pero este caso me hizo pensar completamente diferente. Como que levanta una piedra y puede haber un degenereque, un pedófilo, un pederasta. Yo no conozco cómo es la cultura de Países Bajos, pero puta que me han decepcionado. Pensé lo mismo. Es que yo me imaginaría que... Porque yo siempre me imaginé, no sé por qué, que Países Bajos es como Dinamarca, Finlandia, que son países para mí Otra wea. rozando la perfección. Sí. Y No, no, me pasó lo weón. mismo. Porque mientras yo hacía este caso, además veía su geografía, sus paisajes, y yo decía, pero qué maravilloso Qué que precioso. eres, y a la vez, qué decepción. Comiendo tulipanes. Porque mi misión, Homero mi Simpson. misión en este podcast no es solamente a la gente hacerle sentir que en Latam tenemos gente asquerosa, no señores. Fíjese en los países europeos que uno mira tan a la perfección, y la Javi le hace una sección entera todos los lunes de lo terrible que es Estados Unidos. Así que no hay que, No se vengan para acá. no hay que idolatrar los países ajenos, porque uno siempre piensa, Ustedes se el quieren pasto ir de vecino Chile, más pero no verde. se vayan. No. Sí. Mi pasto es sintético. Sí. El mío está amarillo ahora quemado por la nieve. Sí, eso pasa. Pasan todas. Pero al menos en todas hay partes. pasto. Quizás Qué la gente decepción, sí qué tiene. huevona, qué Sí. decepción más grande. Qué Pensé lo decepción más mismo. grande de Países Bajos. Pensé lo mismo. Y bueno, durante este testeo masivo, porque fuimos juntando ideas, ¿cierto? Todo lo que le fueron encontrando a esta persona. Pero hasta ahora nada en verdad lo conectaba con el caso de Nikki. O sea, estuvo en el área caminando. Solo grabó muy sospechoso. Era de Genereque, había desaparecido. Pero, ¿qué más, po? Bueno. Muy sospechoso, muy Sí. sospechoso. No daba su ADN, muy sospechoso. Sí. Huele a sospechoso. Huele. Sí. Como que huele a culpable, pero no tenemos... Aún. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Sí, Un capítulo de la primera exactamente. temporada, chiquillo. Exactamente. De los mismos, de los creadores de los europeos. Y bueno, durante ese testeo masivo que estábamos recién conversando, donde 15.000 personas fueron a entregar su pedacito de material genético, resulta que hubo una coincidencia parcial de un familiar de Josh Brecht. Entonces, esta fue la conexión que la policía necesitaba, porque si bien, ok, es alguien que está relacionado con él, no es él, no tenemos el ADN de él aún, pero estamos cada vez más cerca, y más cerca y más Sí. cerca de esta persona, que es altamente sospechosa. Demasiado. Altamente Hijo de sospechosa. puta. Sí. La policía sentía que al fin estaban llegando a algún lugar. Entonces fueron y le pidieron a la familia de Brecht. ¿Seguimos en el 2017? Sí, Ya. aún. Entonces fueron a la familia de él y le pidieron si tenían un cepillo de dientes o un cepillo de pelo de él, porque igual él dejó sus cosas y él desapareció, pues no es como que se despidió. Y la familia le dijo Sí, que po. sí, y le pasaron este material.
Buena. Luego de 20 años de tortura para la familia Verstappen, que era el apellido de Nicky, en julio del año 2018, ya cambiamos de año, el ADN coincidió en un 100%. Y Josh Brecht coincidió en ser el secuestrador, abusador y asesino de Nicky. Hasta el momento. En lo que era, lo que sospechaba, digamos, la fiscalía, la familia. La familia, bueno, lo poco que yo sabía. Pero todavía era como, ¿y dónde está este amigo? Sí. O sea, ya encontramos a la persona que le hizo, ya sabemos quién es. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? La policía accedió a su computador y encontró en su historial una búsqueda con una preparación bastante minuciosa de dónde él estaba en Europa. Por lo tanto, él no estaba desaparecido. No una persona que había ido, por ejemplo, viajado a suicidarse. No. Él tenía detallado, por ejemplo, ciudades como escondidas de ciertos lugares de Europa. Entonces se tenía una idea de dónde él podría estar. Pero esto había sido mucho tiempo antes y quizás ya no se encontraba ni siquiera, o nunca quizás pasó por esos lugares donde él buscó que quería pasar. Es como que eran, ¿verdad? Muy... unas ideas, ¿no? Lo podría haber puesto como señuelos también. Nunca se sabe. Entonces generé que de repente son bien inteligentes en estas cosas como raras que hacen. Los hijos de puta. Sí. El 22 de agosto se hace pública la información y se revela el nombre de Brecht. ¿Por qué? Porque la policía pensó que era una forma de más fácil de poder encontrarlo. ¿Alertar al público? Que la gente supiera que se estaba buscando a esta persona. Ahora, ¿qué sucede? Países Bajos cree que la gente es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Por lo tanto, revelar su nombre es ilegal. Cuando él ni siquiera aún es como sospechoso, es solo sospechoso, pero aún no es culpable. Por lo que hubo que hacer todo un trámite para que este permiso especial se entregara. Que se entregó. Pero igual tenían su ADN y era coincidencia. Y tuvieron que presentar todo más esto. Que sospechoso. Claro, pero tuvieron que presentar como todo los antecedentes. Esto. Sí. Para que le pudieran recibir ese permiso. Porque si una persona, cualquier persona, es sospechosa, no pueden revelar su nombre. Siempre va a ser un NN, por ejemplo, en las noticias, sin nombre y apellido, con las letras nomás. Como en Chile a los menores de edad. En Estados Unidos tú eres inocente hasta que se compruebe la contraria. Acá también. Pero aquí te damos los nombres a lo mismo. Sí, acá te entregan todo. Se cagaron de poner el seguro social. Muestran hasta los calzones de los sospechosos. Una semana más tarde, sí, muy cierto. Una semana más tarde de que se había presentado la noticia y que se había hecho público el nombre, esta búsqueda dio frutos. Y Brecht fue encontrado al norte de Barcelona, en España. ¿Barcelona? Sí. Mi lugar favorito. Sí. Fue bien rapidito encontrado y me sorprendió. Porque fue reconocido por una foto que fue publicada en el periódico. Y así como, ¡oh! ¡Qué rápido, qué efectivo! Como es la ¡Qué bacán! Es lo mismo. Bueno, es que es tan chico, igual los países están tan cerquita los unos de los otros que quizá sí, pero déjame terminar. Chile puede ser quizá la comunicación sí, en Chile falta mucho lo que es comunicación en Chile. Quizá en las Europas se vende mucho diario, no sé, neerlandés en España, o un hueón neerlandés vive en España y compra el diario, qué sé yo. Sí, no, en todo caso, puede que hayan hecho como publicación internacional, pues se está buscando esta persona y puede estar en cualquier parte de Europa, pues si sabían que podía estar en otras partes de Europa. Porque como está igual ya estamos en el 2018, ya sí. Hay muchísima tecnología, internet, la información es instantánea ya. Sí. El 26 de agosto del 2018, 4 días después de que habían encontrado su ubicación, fue arrestado. El 6 de septiembre fue extraditado y comenzamos con el proceso de las cortes y todo eso a principios de diciembre. El juicio. Sí. Peter, el amigo periodista, criticó duramente a las policías por el hecho de todo lo que hemos comentado anteriormente.
de que Brecht había estado involucrado, había sido interrogado, había sido cuestionado, había estado a los alrededores. Y nunca fue considerado como serio. O sea, ellos lo tuvieron todo. Y Sí. Bueno, ellos no consideraron nada serio, no. ¿cachai? O sí, es que era como un juego, la era pérdida como de serio, pero no. Nikki, sí, es como que estaban jugando a la escondida los hueones, los policías, en Como ese momento. ¿para qué hacerlo bien si lo podemos hacer mal? Como, Porque porque ¿para qué forzarnos? porque lo estaban haciendo. O sea, era como, pero lo interrogaste, sí. Y usaste la información que te dio, no. Entonces, pero como que faltó la conexión en este proceso. Sí. Faltaron palos para el puente. Sí, aquí faltaron unos conectores. Betch fue acusado de homicidio involuntario porque no había pruebas para demostrar que lo había planificado. Los padres de Nikki estuvieron en la corte, donde se escuchaba que su madre le gritaba, pero mírame a la cara. Su intención era solo que enfrentar a la persona que le había hecho tanto daño y que le había quitado a su hijo. Y sobre todo porque ella sabía de la forma que se lo había quitado. Que yo no encuentro doloroso, pero a cagar. Yo no sabría qué hacer si algo así le pasara a mi sobrino, a tu hija, como que no hay, a los hijos de mi prima, como que me muero, mi no hija sé, es tu no sobrina, sabría. Weona. Bueno, sí, pero para la gente sepa que es la tuya. La vende, icónica. Un personaje. Pero si yo me muero, no la sabría enemiga de este podcast. El abogado defensor del degenereque dio múltiples declaraciones y la mayoría muy desafortunadas, porque uno entiende el rol del defensor, ya. Uno dice, obvio, tiene que tratar de buscarle la quinta pata al gato, tratar de darle la otra cara, tiene que defender al degenereque, porque de alguna forma. Defender lo indefendible. Y weona, qué difícil debe ser ese trabajo. Amigos, amigas y amigues abogados defensores. Sí. Qué difícil debe ser esa pega, saber que están defendiendo un pedófilo. Debe ser terrible. Es lo peor. Yo podría defender cualquier cosa si fuera abogada, porque mi hermana sabe que soy abogada, pero en la realidad no lo soy. Podría defender cualquier cosa menos un pedófilo y un violador. Qué terrible. Eso sí que no. Yo no sé. Terrible. Pero bueno, de repente es como que cosas del trabajo, pues no pueden rechazar. Y no me refiero como que sean privados, porque a veces pues, si trabaja ahí... defensor público. Sí, pues. Y bueno, este defensor en uno de los comentarios dijo que los niños a veces se van, así como había pasado con la hermana de Nikki, que una vez se había ido del colegio porque lo odiaba. Y otra como hecho de la vida. A veces los niños también mueren. Y era como, ¿dónde se te quedó la sensibilidad? Ese weón en el escroto del papá. Era como, salió. Así como, venía contigo o se vendía por separado. Weona, le faltó decir, a veces los niños son violados. Y es como, ¿what? Sí. Era como, primero, porque la niña se quisiera ir del colegio, ¿qué tiene que ver eso? Porque obviamente su cuestión era que el niño no había sido secuestrado, sino que se había ido solo. Pero... Porque eso le quitaba agravantes, po. Yo pensaba, y que la mamá tuviera que escuchar esas weas, yo no sé. Yo me paro y le pego, no sé. Qué difícil. Qué falta de respeto. En un comienzo, Brecht no explicó ni declaró cómo llegó el ADN a su cuerpo. O sea, su ADN al cuerpo del niño. Solo comentó que él no era culpable, que él entendía el dolor de la familia, que entendía todo lo que ellos estaban pasando, que se imaginaba lo terrible que era, pero que tenerlo al preso no iba a cambiar, porque él no era culpable. Y que si de algo él era culpable era por ver pornografía infantil. Esa weá no tenía como negarla, pues si la tenían las pantallas, tenían todo. Pero esa fue su declaración al comienzo. El juicio se llevó a cabo el 28 de septiembre del 2020 y duró 3 semanas. Aquí él mencionó, este amigo también era el rey de los cambios de declaraciones, él mencionó que él iba caminando desde una fiesta y vio algo en un árbol, algo raro que él no sabía qué era, y se acercó a ver y era el cuerpo de este niño. A lo que él intentó reanimarlo, revisó los signos vitales y como no reaccionó, se fue, porque él sabía que él tenía un pasado de depredador sexual, por lo tanto no podía estar involucrado.
Y por eso su ADN estaba en el cuerpo. ¿Y cómo entró su ADN en los pantalones y la ropa interior entonces? Se encontraron Él se tropezó. Sí, pues completamente. Se tropezó y cayó desnudo en el cuerpo de Le Nick. estornudó en todo el cuerpo, porque encontraron 27 trazas de ADN en todo el cuerpecito del niño. Ya, eso como... Esta gente se cree que la gente es juegona. Es como por si acaso. Está como la de... ¿Cómo se llama? La de Colombia. Y su historia mala. Ay, la peor amiga. La peor mejor amiga del mundo que existe. La que se armaba las películas. Ya mala la historia. Ellos creen que uno es tan huevones como ellos. Sí. Terrible. La otra que encima que el hijo se fue solo, se fue caminando. El otro el que nadie se hizo cargo. Bueno, y como tú misma dijiste, todo lo que él explicó no respondía al por qué su ADN estaba en la ropa interior del niño. Porque ¿desde cuándo los signos vitales están ahí? Porque no tenía ningún sentido. No. El 20 de noviembre la corte lo encontró culpable a Josh Brecht, de 55 años en ese entonces, pero lo encontraron culpable de secuestro y abuso sexual. El homicidio involuntario... ¿No asesinato? No pudo ser comprobado. Porque decían que puede haber sido una consecuencia del abuso sexual, una consecuencia del secuestro, entre otras. Podría haber sido un accidente en el proceso. No tenían nada. Como aparte que él nunca contó qué pasó, no había una historia. Solo lo que el cuerpo del niño habló. Y como no había causal de muerte... Pero no sería homicidio involuntario que haya muerto no, porque por el secuestro. Está asumiendo que se lo hizo él. Pero ¿cómo comprobé que se lo hizo él? ¿Cómo comprobé que no había otra persona? Lo que podían comprobar es lo que el cuerpo del niño le estaba entregando, que era el ADN que demostraba que lo abusó y que él se lo llevó. Porque estuvo con él. Y nada más, po. Yo lo encontré terrible y yo dije, pero no, para mí no tenía ningún sentido. Y era como, no, pues si ya hiciste lo otro, hiciste todo. Pero no, porque había que comprobarlo con algo que demostrara. Por ejemplo, una arma, algo. O las manos, no sé, si hubiese sido por estrangulación, las marcas, las manos, algo. Y no había nada. La condena fue por 12 años y medio. 12 años por 12 años por el secuestro y abuso sexual y 6 meses por posesión de pornografía infantil. Nada, po. Luego de que la familia esperó 22 años. Pero qué rabia. La familia apeló a esta sentencia y le subieron a 16 años. Ay, por favor, no se vayan a exceder. Y fue como, ¿esto en serio? Aunque no. Se demoraron más tiempo en saber quién era que la condena que le dieron. ¿Y por qué no le metieron un cargo de obstrucción porque aparte como el weón participó en todas las mierdas también, porque fue a hacerse el ADN, fue a dar declaraciones, le respondió a la policía? Sí, pues. Si lo único que no hizo fue decir que era él. Entonces, cosas que sí hizo en el primer juicio. La primera vez que él había sido acusado y que le habían dado estos 2 años de libertad condicional, él dijo que había sido él. Y quizás por eso le dieron esa condena nomás. Pero para mí fue como, no es suficiente. No es suficiente. No, para nada. Qué bueno que lo encontraron, qué bueno que... Porque preso está mejor que afuera. ¿Cuántos niños pueden caminar mejor y libres por la calle ahora que él no está? Pero... Sí. Pero si te fijáis, le dieron un poquito más de lo que Nicky vivió. ¿Cachai? Sí, pues. Y no es nada. 12 años y 16 años y 6 meses. No es nada para lo que tú hiciste. Ya, digamos que tú no lo mataste. Lo violaste. Lo secuestraste. Le causaste un trauma enorme. Y el trauma de la familia, de los 20 años que ellos pasaron en ese purgatorio, conche su madre. Uh-huh. No, yo también, porque yo invento cargos también, pero no importa. Si este weón nos llevó... No importa, claro, porque nadie lo va a saber. Si este weón nos llevó a 22 años de investigación, 22 años de gastos, de recursos, imagínate cuánta plata tuvo que invertir en ADN, en test de ADN el país. Todo eso
que él nos hizo invertir, gastar y el tiempo y la gente y estar preocupado en este caso y no puede estar en otros casos y todo eso, independiente de todo lo moral, él no lo está pagando con nada. Y no, pues también debería sumarle. No sé, pues cada 2 años de investigación te ganaste 1 año porque no hiciste perder el tiempo, ¿cachai? Algo. Lo que sea. Debería haber alguna wea que diera, porque ¿cómo tan libre? ¿Cómo va a ser que nos cueste, que nos hagas gastar tanto para poder encontrarte? Y no le importa. Recursos, listo, lo pagamos nosotros con los impuestos. No, y lo pagamos nosotros con los impuestos. Pero este es libre. Después me paga. Una burla. 16 años, como el amigo de Sudamérica, el monstruo. Ay, que se fue terrible, asqueroso, degeneré que de los máximos. No. Ese es terrible. A ese lo deberían haber fusilado. ¿Quién sabe dónde está ahora, po? En alguna parte. Sí que está vivo. En Chile. No, yo creo que ahí le hicieron ajuste de cuenta. Cuando ya supieron quién era. Estoy segura que se lo justició a algún familiar. Ojalá. Creo en la justicia del hombre. La justicia civil. Sí. Esa amiga mía fue mi caso el día de hoy. Muchas gracias, Claudita, por este cold case con resolución no tan perfecta, pero resolución al fin. Hubo un culpable. La justicia hizo su pega tarde, o sea, la policía hizo su pega tarde, pero la hizo. Estupendo lo del periodista. Sí, yo creo que sin el periodista no pasaba nada. Estoy completamente decepcionada de Países Bajos. Uy, a mí también me dolió. Me decepcionaba y no me decepcionaba. Era como una dualidad, porque invirtieron una cantidad de recursos y plata. Ahora, el tema era que... Pero eso fue gracias igual a la presión social. Pero podrían no haberlo hecho. Podrían. Sí. Pero igual yo decepcionada de ellos. Imagínate si le hicieran ADN a toda la gente que está alrededor de niños desaparecidos en el mundo. Bueno, que tendría que aparecer el cuerpo en verdad, porque así es la única manera que se va a servir el ADN de algo. Pero sí. Sí, tenía una dualidad, o sea, como que... No, pero a mí lo que me llamó mucho la atención era la cantidad de viejos degeneré que... La normalidad, si como me encontraron pornografía infantil, es como, ¡guau! Como, ¡no! Asco, pero máximo. Siento que cada vez que ha sido un caso yo quedo como con al menos con estoy como con un sabor agridulce. Sí, me ha pasado. ¿Cuándo va a ser que me traiga algo así como que me deje feliz? ¿Un caso feliz? Pero es que el hecho de que lo que le hacen a las víctimas siento que nunca nos va a dejar contenta por una. Bueno, sí. Pero aparte de separándonos de eso, que eso sí o sí nunca nos va a dejar feliz. El caso de Colombia tuvo una resolución súper rápida, súper efectiva, buenas condenas, pero lo que le hicieron a la amiga, como que no hay perdón. Y a Colombia, ¿cachai? Uno siempre mirando en menos Colombia, pero el crimen era terrible, sangriento y asqueroso. Terrible. Bueno, muchas gracias por tu entrega, Guauita, una vez más, una semana más aquí. Hoy día estamos aquí al filo del peligro. Sí, bueno. en cuanto al tiempo. ¿Quién sabe cuándo va a salir este capítulo? Puede ser el jueves, puede ser el viernes, puede ser el sábado. Y bueno, quizás no sale. Sí, ¿quién sabe? Quizás nos retiramos del podcast, del mundo del podcaster. Mi referencia, bebita, el día de hoy, es un podcast. Tú sabes que yo nunca escucho podcast para hacer estos casos, pero lo que me gustó es que este podcast tenía las transcripciones de los capítulos. ¡Oh, buena! Por eso te dije que no sabía si era hombre o mujer, porque lo leí, no lo escuché y no sé de quién lo hace. Así que lo encontré maravilloso. Una idea que no vamos a adoptar, pero lo encontré maravilloso. Tenían su propia página. Años. Sí, no, nos falta vida, recursos, plata. Y el nombre del podcast se llama Evidence Locker Podcast. Y el caso se llama Los Países Bajos en inglés. Pronúncialo, bebita, porque yo lo pronuncio como la que llama. Netherlands. Así, tal cual. También información. Fue súper bueno, lo encontré muy, muy, muy completo. De repente fueron mucho por la rama las amigas, pero estaba. Amigos, qué sé yo, ¿por qué le pongo género? No tengo idea. Amigues. Sí. Exactamente, bebita.
Y también, obviamente, mi compañero eterno de cada capítulo, Wikipedia, y después me lancé con una cantidad de noticias non-stop, Euronews.com, la BBC, Dutch News, The Frosting Cold Case, Irish Post, Dutch News nuevamente y Euronews nuevamente, cada uno con un diferente titular, que para qué se los voy a mostrar, amigos. Si lo quieren me lo piden y yo le mando todas las noticias y todos los casos, si te quieren poner a leer sobre las noticias. Y de estas noticias varias eran sobre este periodista amigo que le vamos a dar unos cuantos hijos. 10 yumbitos. Todos los yumbitos se merecen ese periodista. Ay, yo me tomé todo, no te puedo hacer un saludo con los latitos. Estaba súper interesante, me gustó harto. Sí, me preguntaste qué opinaste. Te noté interesada. A mí me llevó hasta como rabia pena en algún momento. Con mi propia historia. Sí, rabia pena siempre. Sí, es que el hecho de pensar que algo así te puede pasar a ti, o el verte es que yo en me corte. pongo en desde que empezamos con el podcast, me pongo en todos los casos. ¿Qué haría yo si me pasara esto a mí? Si yo fuera la familiar de esta víctima, ¿cachai? Sí, en la situación siempre de la impotencia, del poco poder, del cero contacto, de la vulnerabilidad extrema. Y siento que la impotencia es el peor sentimiento. Sí. En estos casos. No, y bueno, yo pensaba, en este caso en específico de esta familia, la frustración, la rabia, la indolencia que tuvo que presenciar esa mujer. ¿Cómo tiene que haber sido? Así como, ¿qué te quedaría por hacerle a una persona así? ¿Cachai? Nada es suficiente, no hay años suficientes, no hay justicia suficiente. O sea, yo sé que para ella era súper importante para ellos, porque era el matrimonio. Él estuvo siempre presente, yo hablo más de ella porque era la que más daba declaraciones, pero él siempre estuvo también presente, el papá de Nikki. Bueno, y la hermana después también. Pero es terrible. Terrible cómo se le mire, cómo puede destruir una familia, todo. Lo bueno es que ellos se mantuvieron juntos y fuertes. No solamente se muere la víctima, se muere una parte de la familia. Sí. Se muere una parte de cada uno de los familiares. En las declaraciones eso decían, que ellos nunca volvieron a ser los mismos, pero es que siempre va a estar esa pieza vacía, que duele pasar por esa pieza, imagínate. Yo encuentro terrible. Terrible, y no me quiero imaginar. Ya pues, Claudia. Estamos listas, pobrecita. Pedirle a la gente que ella sabe lo que tiene que hacer, suscríbase, por favor, ya basta. Ustedes ya saben. Vaya, no de rogar más. A la gente que nos ha escuchado y que se ha suscrito a YouTube, yo le agradezco con la vida, le mando unos abrazos, unos besos. Y a la gente que, bueno, continúa escuchándonos, nos sigue, nos recomienda y todo el mambo. Muchas gracias, se le agradece. Que tengan un maravilloso cualquier día que sea semana, año, fin de año. Cuídense mucho. Chau. Nos vemos pronto. Bye.